24 de octubre del 2023. El día de hoy tuvimos un resultado bastante ambiguo. Como estoy documentando mis resultados en principio, voy a considerar este día como un day profit para mí. Sin embargo, también es importante que mencione que en la sesión de trading en vivo comuniqué que el stop loss para esta operación tendría que colocarse inicialmente en el nivel que ustedes ven en pantalla. Está alrededor de los 14.791 y este precio en base a la data de CME, ¿de acuerdo? El activo en su nomenclatura es el NQ1 signo de exclamación. Sin embargo, el stop loss ideal estaba o tenía que estar en los 14.780, que es precisamente el nivel que no se alcanza y que coincide con este mínimo, ¿de acuerdo? Que era el que había que proteger. Ahora, importante, para esta sesión teníamos bias alcista. Voy a explicar cuando vayamos al gráfico de TradingView las razones del bias alcista, las razones del trazado de estos niveles, pero sí les voy a dejar aquí, de acuerdo a la operación que se tomó como tal con el grupo de mentoría de Telegram. Es una operación en compra. No tuvimos un error en el bias, estuvimos bien en el bias, ¿de acuerdo? Para al menos el lapso de tiempo en el que colocamos o tomamos la decisión y colocamos la operación. Sin embargo, sí una entrada óptima estaría en inicialmente en este CB, ¿de acuerdo? O Fair Value Gap en forma de CB, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency, que al ser superado con un movimiento contrario, convierte todo su rango en un BPR, en un Balance Price Range. Esa sería la entrada ideal. Sin embargo, al notar que en la vela que tenemos aquí, ¿de acuerdo? El precio ya lo había cotizado, consideré la colocación del stop loss por debajo del mínimo de esa vela. Ese fue el primer stop loss, ¿de acuerdo? El primer stop loss de consideración. Segundo, la operación se coloca en un breakaway gap, ¿de acuerdo? En compra. Esto es un movimiento de stop hunt, que es precisamente la razón por la que yo coloco estas dos líneas de color negro a los movimientos de stop hunt, a los movimientos que te sacan y que tú logras identificar que lo único que quieren conseguir es eliminarte del mercado, lógicamente. Se les puede trazar una desviación estándar hacia arriba, que es precisamente la que está en los 14.858.25. Este es un nivel que menciono en la sesión, ¿de acuerdo? Y de hecho les voy a dejar el clic luego de que se asumió este stop loss en la sesión, aunque claramente como pueden ver ya en la imagen de la derecha, a mí no me tocó el stop loss y no coloqué dos o tres operaciones, es la misma operación, solo que con el stop loss ideal. Eso por un tema de configuración del MetaTrader. El stop loss se me colocó aquí, pero yo coloqué en la plataforma de TradingView el stop loss aquí. Ya lo van a ver. Primero vayamos el clic en donde les menciono que tras haber tocado ese stop, el precio llegaría a este nivel y con eso podrían evaluar una siguiente operación. Veamos el clic. Ahora, pensemos en esto. Si este es el movimiento que nos sacó, si ese es el movimiento que nos sacó, si empieza desde allí, vale, para que lo tengan en cuenta. Al final, todos los mismos niveles que hemos utilizado están volviendo a tornarse con la misma polaridad, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Pero si van a meter una siguiente operación con 0.25, es válido. En este caso tenemos breakaway gap, debe dejar esta pequeña porción de ese fair value abierta y continuar expandiendo, ¿ok? Y vamos a ver, ya saben, se rompe este máximo, confirma desviación estándar. Eso es lo que tenemos de momento. Bien, se rompió el máximo, confirma primera desviación estándar, 14.858.25. ¡Boom! 14.858.25. Ahora que ya han visto el clip, pueden recordar que parte de los market reviews que ya hemos tenido hasta el día de hoy incluyen esta narrativa, un movimiento de stop hunt
que, por ejemplo, en la primera semana tuvimos y que al proyectar una desviación estándar se alcanzó perfectamente. También en alguno de esos días tuvimos un movimiento de stop con que pudimos aprovechar para una operación en compra y se alcanzó efectivamente la desviación estándar como take profit. En este caso, cuando ustedes identifiquen este movimiento, ¿ok? ¿Cómo lo identifican? En la medida en la que el precio contraiga sin romper algún mínimo que sea clave, ¿de acuerdo? Que en este caso este era el mínimo clave. De romperse este mínimo, lógicamente la narrativa cambiaría. No se rompe este mínimo y con eso podemos entender el movimiento alcista. El movimiento alcista forma dentro de sí un breakaway gap. Este breakaway gap tiene sentido al generarse o al formarse justo en la neutralización del máximo. Esa es la razón por la que nosotros vemos esto. Este es el típico setup de muchos traders que utilizan el Fair Value Gap más Breaker, ¿verdad? Ahora, si no sabes de lo que estoy hablando, bueno, vamos a tener que formarte con las mentorías que hay en este canal. Pero si tú sabes de lo que estoy hablando, aquí tienes un Fair Value Gap con un Breaker. Sin embargo, lo que hay detrás de esa simple pantalla, de ese simple setup, Fair Value más Breaker te venden, ¿no? En esas imágenes de muchos grupos de Telegram o en Twitter también hablan mucho de eso. Detrás de ese setup, lo que nosotros tenemos es un movimiento en stop hunt, un movimiento que no está a favor de la dirección verdadera que el precio va a tomar en el corto plazo. Como ustedes ven en el corto plazo, y estoy hablando dentro de este periodo de 40 minutos, ¿ok? El precio toma una dirección alcista. Periodo de 40 minutos de 10 y 10 a 10 y 50, ¿ok? Entonces, aquí es donde ustedes pueden mitigar esa pérdida. Si tú compraste aquí y te sacó, aquí puedes mitigar esa pérdida con el objetivo en la primera desviación estándar. No apostando a que el precio va a seguir subiendo. Eso va a suceder en ocasiones sí, por supuesto, porque depende totalmente del contexto. Pero, ¿qué condiciones tenía este contexto para que tú me entiendas por qué no ir hasta el infinito y más allá? Al menos no en este lapso de tiempo. Y es que nosotros tenemos el máximo del día de ayer. Eso es lo que nos debe detener, ¿de acuerdo? El tener un máximo cerca debe ser causal de ser cuidadoso, cauteloso, ¿de acuerdo? Y por esa razón es que si tú mitigas aquí esta operación, debes ir hasta esta desviación estándar. ¿Por qué? Porque si no estás apostando a que este máximo se va a romper con fuerza, se va a romper y sin más y listo, sin ningún detalle adicional. Entonces, esa es la razón por la que yo decido cerrar mi operación, como ustedes pueden darse cuenta aquí, justo en este máximo, ¿de acuerdo? Justo cuando se supera la primera desviación estándar, realmente yo tuve una operación de un 1 a 1. Sin embargo, sigo o quiero seguir comentando los detalles de esta foto, de esta imagen. Y es que les mencioné que el primer nivel de obstáculo que teníamos era los 14.853.75 y el siguiente nivel objetivo es los 14.906.50. Vayamos al gráfico para que ustedes entiendan no de dónde sale el primer nivel de buy side liquidity, que evidentemente es el máximo del día anterior, sino de dónde proviene los 14.906.50. Muy bien, como pueden darse cuenta, lo que estoy colocando aquí es mi operación, la operación que yo coloqué como tal en el MetaTrader. ¿De acuerdo? Es una operación con un ratio de un 1 a 1, 1.25, dadas las condiciones del contexto, y es que evidentemente, por más que mi ratio mínimo sea un 1 a 2, tengo que hacer lo que tengo que hacer en este tipo de escenarios. Al no haber sido víctima de un stop loss en mi caso personal, lo que tengo es que aprovechar, ¿de acuerdo? La ventaja de volver a entrar en positivo. Y el volver a entrar en positivo viene no solamente con, ok, estoy en profit y la emoción y demás, no, dejen eso para el final. Enfóquense en los niveles objetivos que van a tener que utilizar como puntos de salida. Hubieron estudiantes que inclusive mantuvieron su operación, pero vamos a hablar precisamente de eso, ¿de acuerdo? Vamos a hablar precisamente de la caída y de seguramente muchos break-even y o stop los adicionales que se deben haber tocado. Para empezar, repito, teníamos vallas alcista, ¿por qué? Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a temporalidad diaria, porque en esa temporalidad es que yo voy a obtener el rango de referencia. El rango de referencia para la sesión del día de hoy es el Fair Value Gap que se forma el viernes 26 de mayo. ¿De acuerdo? Ya he mencionado en algunos videos anteriores que ustedes deben tener en consideración cuando se les presenta un desequilibrio en forma de bici, es decir, un desequilibrio
alcista, los mínimos que hay dentro de él. Si fuese un desequilibrio en forma de movimiento bajista, serían los máximos dentro de él. Este es el nivel que ya en dos ocasiones previas, ¿de acuerdo? Se ha alcanzado y ha generado una reacción importante en el precio. Cada vez que el precio neutralice un mínimo que se encuentra dentro de un desequilibrio, existe la posibilidad o la probabilidad de que, repito eso, la posibilidad o la probabilidad de que haya una reacción. La reacción no es simplemente se neutraliza y se contrae y ya, por esa razón me voy en compra o en venta, dependiendo del contexto. No. Hay que ver insights a partir de ese movimiento, de esa reacción. Esa es la razón por la que nosotros el día de ayer no operamos. Lo dejé en el market review de ayer 23 de octubre y el día de hoy ya teníamos niveles de referencia. De referencia en términos de soporte y resistencia, por supuesto. ¿Cuáles eran esos niveles de referencia? Para empezar, la vela del día de ayer cierra por encima del límite superior del Fair Value Gap diario que tenemos marcado. Con esto tengo una primera pauta. Esto no quiere decir que me voy a ir en compra simplemente porque veo el cierre por encima de ese nivel, sino que yo lo que necesito es descomponer el comportamiento estructural de la vela diaria del día lunes 23 de octubre. Y ese es el primer paso. Primer paso. Vamos entonces a temporalidad de una hora, como nuestra temporalidad intermedia. Acerquémonos, ¿de acuerdo? A esta área. Y lo que vamos a estudiar primero es el nivel de los 14.906. Como Ángel Casapía sabía que ese nivel se va a alcanzar y que es lo que a mí me permitió establecer mi pauta alcista para esta sesión. Cuando ustedes tienen el acercamiento de el precio hacia un Fair Value Gap, específicamente un Fair Value Gap, ustedes van a poder trazar una desviación estándar al rango de movimiento que penetra el desequilibrio, ¿ok? Pero este movimiento tiene que cumplir con una condición. Esa condición es que el precio no lo cubra por completo. Nosotros tenemos todo el rango del Fair Value Gap del 26 de mayo. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a proceder a marcar desde el momento en el que se penetra el Fair Value Gap hasta el mínimo más bajo, después o antes, mejor dicho, de la salida del precio. No es que tú ves que el precio ingresa y ya vas a disponerte a trazar las desviaciones estándar. No, necesitas que el precio ya esté por fuera y con eso recién procedes a hacer lo siguiente. Vas a trazar desde el mínimo más bajo hasta el límite del Fair Value Gap. En este caso, el límite del Fair Value Gap está en los 14.710.25. Así que lo voy a colocar allí, 14.710.25 y vamos a volver a acomodar este mínimo. Perfecto. Con eso, lo que tenemos es entonces una primera desviación estándar. Sí, lo van a hacer así. Esta es una nueva manera. Esta es la pepita de oro que les dejé en un market review anterior. Cuando el precio sale, ¿de acuerdo? Del rango en desequilibrio que ha sido previamente visitado, la primera pauta o consigna es tener algún nivel de referencia en donde haya reaccionado el precio para asumir que se va a alcanzar la primera desviación estándar. No me basta con que simplemente se genere un movimiento que salga porque, lógicamente, si hablamos de escenarios probables, el precio puede volver a cotizar por dentro de ese Fair Value Gap. Entonces, por esa razón necesito una consigna, una pauta gráfica, técnica, una reacción en algún nivel después de la salida de ese desequilibrio. El precio sale del desequilibrio y fíjense, tenemos una reacción aquí. Es una reacción que sucede en la tarde del día anterior, del día de ayer. Esto no me interesa operarlo. Esto solamente me sirve para confirmar cuál va a ser el bias que voy a utilizar. Cuando tú seleccionas, por ejemplo, algunos niveles en tu temporalidad más alta y ya estos niveles se están comunicando que vas a elegir, ejemplo, dirección alcista, luego cuando tú bajas de temporalidad a tus temporalidades intermedias, tú tienes que elegir lógicamente niveles de patrocinio en donde se hayan formado mínimos y que esos mínimos te permitan entender que, ok, a partir de este mínimo se está generando un movimiento alcista y esa es la razón por la que tú ratificas tu dirección alcista. Si tú en tu temporalidad mayor defines que vas a vender, ya trazaste los niveles y vas a vender y de pronto en temporalidad menor te pones a trazar soportes, te vas a confundir. Si tú necesitas una armonía, necesitas sincronizar la información que tienes, lógicamente vas a hacer lo mismo en cada temporalidad y esa es la razón por la que tienen que ver Minbademe con Trading. Esa es la razón por la que tienen que ver
mis listas de backtesting y charlas de trading, mis listas de hablemos de trading con acá traders y por supuesto mis mentorías 2023 desde cero, estructura y entrega de precio para que entiendan qué hacer en cada una de las temporalidades. La gente piensa que en una temporalidad tengo que hacer esto, esto, esto y luego en la temporalidad más baja hacer una cosa diferente. No, si tú te enfocas en hacer lo mismo en cada una de tus temporalidades, créeme que tus análisis van a ser mucho más eficaces. Lo que hacemos aquí entonces es, como tenemos esa consigna de entender qué sucede después de la salida del precio de ese desequilibrio que ya ha sido previamente visitado, vemos la formación de ese mínimo y vemos una reacción. También les he explicado ya en muchos de esos videos que les acabo de mencionar que es importante que se enfoquen en el desequilibrio del extremo. A mí no me interesa este fair value, no me interesa este fair value. Este fair value sí me interesa. Este fair value gap del extremo de un movimiento es al que le tengo que prestar atención. ¿Por qué? Porque es el que me va a permitir entender la narrativa para mi sesión operativa. Si me acerco, cuando son las 9 de la mañana, ya saben que yo opero a partir de las 9:50, yo tengo cuerpos por encima de ese nivel. Por lo tanto, lo puedo utilizar como un inversion fair value gap. La vela de las 9 visita, miren, visita el rango de ese fair value gap. No se rompe este mínimo. Este mínimo es clave. ¿Por qué es un mínimo clave? Porque es un mínimo que se forma después de que el precio supera ese fair value gap nuevamente en dirección alcista. Porque si nosotros tenemos un fair value gap que se cruza en la dirección contraria, idealmente y en primera instancia es una resistencia, su polaridad cambia. Pero si el precio vuelve a cotizar por encima, lógicamente lo que pase acá atrás no me importa porque yo llego en la mañana y empiezo a interpretar esto. Veo cuerpos por encima, veo un máximo, se forma un mínimo después de que el precio cotiza por encima, pero los cuerpos me dicen que, hey, sigo dentro de este fair value gap, ¿eh? Inversion fair value gap. Olvídense de la pequeña consolidación que tienen acá. Llega la vela de las 9 de la mañana en donde va a haber volatilidad por la apertura a las 9:30 de índices. Tienen apertura, el precio se mueve, crea el mínimo, no rompe este mínimo. De hecho, durante la sesión tenía este mínimo marcado en temporalidad de una hora como un mínimo de referencia que no debería romperse, no por lo menos hasta que se rompa este máximo en primer lugar. Y aquí viene otro dato. Cuando ustedes tienen una desviación estándar por encima de un máximo, ¿ok? Ustedes tienen que anticipar que en el momento en el que se rompe ese máximo, va a haber una contracción, ¿ok? No en todos los casos, el precio rompe un máximo antes de una desviación estándar y la alcanza. No. Por eso es que tienen que anticiparse a esa posibilidad, la de una contracción. Esa es la razón por la que yo tenía mi valla alcista, por lo menos hasta este principal objetivo. Lógicamente, con estos 14.906.50 como objetivo mucho mayor, pero necesitaba ser consciente de lo que va a pasar cuando tengo un máximo antes de una desviación estándar. Son pautas y reglas muy específicas, muy concretas, nada de ambigüedades, ¿de acuerdo? Nada de quizá va a pasar esto, quizá puede, yo creo, podría, ¿no? No, 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 nada de esas estupideces. Si ustedes crean reglas para su sistema de trading, para su modelo, para su estrategia, es muchísimo más fácil llegar al gráfico, entender lo que está pasando, porque lo que va a pasar es lo siguiente. O el gráfico cumple los requerimientos de su estrategia o no. Así como el día de ayer no se cumplieron los requerimientos de mi modelo, no ingresé en ninguna operación. ¿El día de hoy ameritaba? Sí, sí lo ameritaba. La acción de precio o la calidad de acción de precio el día de hoy fue totalmente diferente a la de ayer, por ejemplo. Revisen el market review de ayer. Entonces, lo primero, ya cubrimos la explicación de los 14.906.50. De hecho, voy a quitar este, esta línea. Me voy a acercar aquí para que ustedes puedan ver que la línea de Fibonacci, primera desviación estándar, 14.906 redondos. Ok, ahí tuvimos dos ticks de diferencia, pero no importa. Miren lo que pasó. Se superó. Eso es lo que nos tiene que interesar. ¿De acuerdo? Lo que sí vamos a hacer es corregir este nivel. Perfecto. Y eso es solo el principio de lo que van a ver en mi mentoría de desviaciones estándar, ¿eh? Porque hasta el momento lo que les he dicho es
consideren el máximo antes de la desviación, consideren el rango de penetración en términos de movimiento a un desequilibrio y proyecten una desviación estándar, pero, lo que te falta saber es, y ya, luego de que se alcance la primera, ¿qué sucede después, Ángel? Bueno, eso lo vas a ver en mi mentoría de desviaciones estándar, porque ahora lo que voy a hacer es irme a temporalidad de un minuto nuevamente, ¿de acuerdo? Y no para celebrar que se alcanzó ese nivel, sino para seguir describiendo lo que sucedió a lo largo de la sesión, porque fíjate que al también considerar las desviaciones estándar o la desviación estándar de este stop hunt, porque es un stop hunt, el precio alcanza la desviación estándar, rompe, genera una neutralización con un desequilibrio en ese movimiento, el desequilibrio se cubre por completo, tenemos buy side imbalance, sell side inefficiency, ¡pum! Se equilibra. Balance Price Range. Cuando tenemos una contracción, tenemos aquí, sí, 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 es cierto. ICT Mentorship 2022. Sin embargo, como ya saben que yo elimino el FOMO con mi modelo, con esa pizca de condimento que le agregué a mi modelo, nosotros no entramos aquí o no entraríamos aquí. Es más, este periodo de 20 minutos no lo tocamos, ¿verdad? ¿Dónde es que entramos nosotros? Esperamos la reacción, fíjense cómo es que el precio genera este desequilibrio adicional al alcanzar este Fair Value Gap, o si quieres decirme al alcanzar este BPR, perfecto, pero aquí se alcanza un desequilibrio adicional. Vamos a trazarlo, me acerco, ¿de acuerdo? Que quiero que lo vean de cerca. Terminamos el periodo a las 11:10, tenemos contracción a ese BPR, también es un BPR. Y aquí tienes una operación sin FOMO, sin FOMO, porque tú quieres entrar acá, pero hey, no, tranquilo, espera que caiga, espera que ese BC se cubra, se convierta en un BPR, que te diga exactamente lo mismo que lo que tienes acá, porque esto también es un BC, se convierte en un BPR. Así se elimina el FOMO. El precio cae, ¿de acuerdo? Empieza a caer, aquí me genera un breakaway gap, un nuevo breakaway gap, pero aquí les voy a dar un detalle interesantísimo. Para eso voy a quitar este Fibonacci ya, ¿de acuerdo? Que, a ver, dicho sea de paso, fíjense la relación que existe en la formación de este máximo con la primera desviación estándar de este movimiento. Esto lo pueden utilizar como referencia para sus puntos de entrada también. Fin, borro este Fibonacci y en lo que quiero que se enfoquen es en lo siguiente. Acá nosotros tenemos un breakaway gap, ¿verdad? Un breakaway gap en forma de BC que rompe un máximo anterior, se forma un mínimo allí, que es el mínimo que serviría para colocar una operación y mitigar esta pérdida que asumiste en esta sesión y comprar. Mira en toda la estructura, quiero que te fijes en toda la estructura, cómo este mínimo influye luego en esta reacción. Primer paso, identificación de un breakaway gap que forme un máximo y que se genere un mínimo, en este caso porque es un breakaway gap en forma de BC, en el rango del breakaway gap y el precio siga subiendo. En el futuro, cuando el breakaway gap se supere nuevamente, ¿ok? Cuando el breakaway gap se supere nuevamente, aquí voy a trasladar esto por acá, ese mínimo va a establecer el horizonte de movimiento del precio. Se supera el breakaway gap y ese mínimo establece el horizonte de movimiento del precio. Este es un punto de entrada también. Proteges por encima del máximo de la vela de desequilibrio que forma este Fair Value Gap y vas hacia la siguiente área de Sell Side Liquidity, que es lógicamente este mínimo. Sell Side Liquidity se alcanza. Sin embargo, que es importante que entiendas o que sepas para que comprendas, mejor dicho, la razón de este movimiento alcista. Que esta sombra de color azul es una sombra que constituye un Fair Value Gap de una hora. Es lógico que tú tengas un movimiento alcista que rompe con este máximo, porque este insight es de un minuto. Este movimiento proviene de un nivel de una hora. ¿Y luego qué tenemos? Tenemos la caída del precio. La caída del precio, ¿hacia dónde? Nuevamente, el límite superior del Fair Value Gap diario. Aquí voy a borrar este Fibonacci. Si ese límite se hubiera superado,
yo descartaría totalmente los 14.906. ¿Ok? Lo descartaría totalmente. Y lo informaría en mi grupo de Telegram a toda mi comunidad de estudiantes. Por supuesto que sí. Pero no sucede. Y acá viene la lógica nuevamente, de la que siempre les hablo. El precio no va a romper una pared a 30 centímetros de la pared, ¿no? Necesita tomar vuelo. Un automóvil no rompe una pared estando a 5 centímetros de esa pared. Necesita estar a 10, 15 metros de la pared, acelerar y ahora sí se rompe la pared, ¿verdad? Es la misma lógica. Tenemos una contracción, ya les he hablado acerca de un máximo que se encuentre antes de una desviación estándar para que anticipen esas contracciones. Y sí, me enviaron imágenes de que algunos vendieron aquí, algunos vendieron aquí. Sí, perfecto, excelente. Y lógicamente podían mitigar, si es que asumiste este stop loss, pudiste, mejor dicho, mitigar esa operación. Sin embargo, no es motivo para sentirnos mal el haber perdido en este paper, ¿no? Aunque yo no perdí, les soy bien sincero. No es motivo para sentirnos mal, seguimos firmes, seguimos con las sesiones de trading en vivo. Y eso es lo que les tenía que decir en este market review. Es interesante la cantidad de información que podemos encontrar en un simple día de trading. Así que estén pendientes del siguiente market review, porque no sabemos la información que vamos a tener mañana. Espero que la información haya sido útil, por supuesto, y gracias por ver este video.